Hola a todos, bienvenidos nuevamente a esta colección de videos que estoy desarrollando para el proyecto de educación autónoma basado en una maestría en lingüística. He diseñado algunas materias, como ya algunos de ustedes lo habrán visto, y con base en estas materias estamos haciendo algunas reflexiones sobre lo que implica la comunicación y las habilidades que podemos desarrollar justamente mientras la analizamos. En esta materia estoy haciendo algunas actividades sobre el análisis literario, es decir, las observaciones que podemos hacer más allá de las letras cuando tomamos cualquier título, cuando tomamos cualquier libro, y he decidido empezar con un análisis sobre El Hobbit. Es una obra, es una obra muy importante del maestro Tolkien que narra aspectos que no son solamente ficticios, sino que tienen que ver con una realidad bastante compleja que precisamente tuvo que presenciar el maestro mientras escribía. El Hobbit tiene muchos matices y observa muchos aspectos importantes. He decidido tomar cuatro preguntas que estoy viendo dentro de este planteamiento de tesis de maestría autónoma y que voy a mostrar a continuación. Permítanme, por favor. Observaba yo, para el análisis literario, que es el proyecto que estamos desarrollando, cuatro aspectos que se manejan dentro de estas cuatro preguntas. La primera, ¿a qué realidad se refiere el libro, El Hobbit? La segunda, ¿a quién o a quiénes se representa con los personajes? La tercera, ¿qué representan las actitudes de los mismos personajes? Y la última, ¿qué situaciones o lugares se representan dentro del libro y cómo? Hice algunas observaciones sobre el Hobbit, de hecho he preparado una presentación, sin embargo, esta presentación se la confié a la inteligencia artificial del sistema Prezi, pues he encontrado solamente algunas observaciones que el sistema hace de manera automática con base en un primer resumen que uno le dé. Es decir, uno brinda la información inicial, el sistema hace una búsqueda y agrega información que considera complementaria. De manera que encontré estos slides que prácticamente resumen solamente la introducción que se hizo al principio. Es un sistema interesante, de hecho es bastante llamativo para cuando necesitamos preparar alguna presentación. Sin embargo, no abarca en su totalidad los temas que yo quisiera presentar, las cuatro preguntas que había comentado. Y es que de hecho, aunque si bien aquí hay información interesante y es importante que la tengamos en presente, el análisis del contexto y el análisis literario de lo que pretendía el autor va muchísimo más allá de lo que el sistema puede encontrar, las inteligencias artificiales pueden encontrar. Así que me voy a enfocar en responder las cuatro preguntas. Y para el caso de la primera, por ejemplo, quiero recordar que la realidad a la que se refiere el libro no es la realidad fantástica que muestra solamente la colección del Hobbit, sino es una realidad más allá de las letras. Es en esencia la Segunda Guerra Mundial. Solamente que el problema deja de ser una invasión, por ejemplo, de un país a otro o la invasión de un líder de un país sobre el otro y se formula como digamos que la toma de un imperio por parte de un dragón, por ejemplo, ¿sí? Hay aspectos entonces que empezamos a notar que si bien son fantásticos porque están basados en el folclore y la mitología inglesa y la mitología nórdica, en todo caso tienen que ver con lo que vivía la población civil y, bueno, en general la humanidad durante la época de la Segunda Guerra Mundial. Hay aspectos importantes que de hecho hay que observar. La toma de un imperio, por ejemplo, es fácilmente la toma de un país y las situaciones políticas que observamos, por ejemplo, el hecho de que los elfos no hayan ayudado a los enanos en una primera instancia, representa las alianzas y las rupturas que se hacían durante la Segunda Guerra Mundial. Los países que establecían comercio o mejor lo rompían o establecían relaciones o mejor la rompían para poder obedecer a lo que la cruda realidad de la guerra le exigía a cada nación. Entonces, todo va más allá de las letras, ¿sí? Y si bien no podemos dar constancia de que los elfos o los hobbits existan hoy en día, sí podemos considerar que esas naciones existieron o naciones con problemas similares existieron, ¿sí? Y se abandonaban o se aliaban en pro de defenderse o atacarse según la realidad lo permitía o lo exigía. Todos sabemos que la saga del Hobbit está muy relacionada con la saga del Señor de los Anillos, está muy conectada, ¿no? Y tiene que ver precisamente con que habían muchas alianzas y habían muchas rupturas de manera constante. Habían muchos personajes importantes que influían de manera positiva o negativa, ¿no? Dependiendo de la situación y dependiendo del momento. Y habían muchos objetos mágicos en la saga, en las dos sagas
que en realidad eran piezas tecnológicas o de espionaje durante la guerra. Entonces, hacer estas relaciones nos permite entender que los libros van más allá de la realidad, ¿no? Que van más allá de lo que nos muestran como ficción y se toman dentro de la realidad, pero con elementos ficticios. Esto es lo que implica fantasía y ciencia ficción en la literatura. Bueno, hay una segunda pregunta y es, ¿a quién o a quiénes representan los personajes? Hacía una observación, de hecho está escrita en el artículo que se publica en este mismo blog, y pues hacía una observación sobre lo que el Hobbit es. El Hobbit es una figura mitológica que está en un lugar muy protegido, vive allá en su comarca con su gente, lejos del ruido de la guerra, lejos de conocer las situaciones políticas, sociales o los conflictos que vivían las otras tribus, los elfos, los orcos, los enanos, etcétera. Entonces no tenía ni idea de lo que estaba pasando. De manera que cuando Gandalf lo visita y le comenta lo que está sucediendo, parece que no tiene nada que ver con él. Él tiene toda su vida resuelta. Ahora, la cuestión es que cuando se involucra, se da cuenta de lo que puede lograr y de cuánto puede aportar a una solución. Y si bien no es el final de la guerra, por lo menos es un gran aporte y su corazón está en paz con lo que puede hacer y puede lograr por salvar a muchos, ¿sí? En parte, tiene que ver con lo que todos los conflictos de la humanidad implican. Ocasionalmente la gente puede considerar que esa no es su guerra o que no está dentro de lo que tiene que ver con sí, pero hay actos que demuestran una buena voluntad hacia el bien y no necesariamente necesitan estar alineados con alguien o con algo, pero tienen que ver con lo que el bien implica, ¿sí? Con ayudar a alguien, con cumplir con cumplir un buen acto de fe o un buen acto de trabajo por la comunidad, por ejemplo. Y sin que el hobbit esté involucrado directamente en la guerra, porque en muy raras ocasiones empuña, por ejemplo, una espada, pero logra hacer algo significativo y es destruir algo que el mal puede utilizar, ¿sí? Se puede entender de muchas formas, porque el anillo puede representar, por ejemplo, la avaricia, y si una persona logra romper la avaricia, no necesariamente necesita ir al campo de combate, pero puede romper muchas situaciones de corrupción o de problemas que la avaricia involucran en el contexto de la cotidianidad de cualquier conflicto. ¿M? Y pues eso pues tiene que ver con todos los conflictos de la humanidad, no solamente con la Segunda Guerra Mundial, sino cualquier proceso en el que desafortunadamente hayan conflictos sociales, revoluciones o guerras, ¿no? Entonces, si el Hobbit puede tomar, lo que nos pretende decir el libro es que si el Hobbit puede tomar la decisión de ir, luchar por lo que es bueno y destruir el anillo, ¿por qué no puede un ser humano común luchar por lo que es bueno, lo que es positivo y acabar con un ciclo de avaricia, por ejemplo? No permitir que la avaricia se involucre en su vida, aunque viva muy cómodamente en lo que considera su comarca y en lo que es su zona de confort. Es muy común hoy en día decir esta frase, zona de confort. Entonces, salir de la zona de confort y hacer lo que está bien en su corazón es lo que demuestra, por ejemplo, las actitudes del hobbit. Y esto responde a la tercera pregunta: ¿cuáles son las actitudes de cada uno? ¿Mm? Las actitudes que representa cada personaje, desde luego, tienen que ver y están muy bien elaboradas, porque esa es una de las características del maestro. Tolkien pudo eh, representar y dibujar de manera muy eficaz y muy específica las actitudes de lo que representa incluso el origen de cada uno de cada uno de sus personajes. Y las actitudes que cada uno tiene son consecuencia de su vida, ¿sí? Entonces, aquel que está en la élite actuará de una manera y es un elfo, mientras que aquel que toda su vida ha tenido que estar en la guerra o ha tenido que trabajar actuará en consecuencia de ello, cual enano, ¿sí? Mientras que aquel que se acomodó en Tierra Media, en la franjita de la mitad, es un hobbit. Y así sucesivamente. Gandalf, el sabio, que ha vivido en muchos bandos y ha vivido en muchas realidades por cuanto su larga vida lo permite, también podemos encontrar gente muy sabia y gente muy inteligente, ojo, son dos conceptos independientes, pero que ha podido presenciar situaciones que le permiten sabiduría. ¿M? Entonces las actitudes de los personajes dependen también de lo que sus pueblos han vivido. Y esa es la respuesta a la tercera pregunta. La última, con respecto a las situaciones y lugares, bueno, yo he preparado precisamente, y creo que está en el artículo, la respuesta a esta pregunta, porque no se refiere
exactamente a Tierra Media, sino que todos quienes estemos viviendo en nuestro planeta podemos considerarlo así. ¿Eh? Además, por ejemplo, el hecho de que un dragón que vuela y lanza llamas sea en la perspectiva icónica, sea la iconización de un bombardero, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial que lanza bombas sobre las ciudades y pues a fin de cuentas es fuego. ¿M? Todo esto es simplemente la alegorización de una realidad hecha a través de la magia, con factores fantásticos, con factores que están más allá de nuestra imaginación incluso, ¿sí? Pero que tienen que ver con la realidad y la cotidianidad de cualquier entorno. La violencia es demasiado fuerte, la crueldad de la violencia es demasiado fuerte, pero Tolkien logra poner en términos mágicos lo que ella representa, ¿sí? Y logra en todo caso representar una historia de algo que puede ser posible, pero con la magia de las letras, con la magia de sus letras. Entonces, quise compartirles este análisis de este libro. Hay muchos otros factores que existen dentro de este libro y desde luego es algo completo que el maestro escribió desde El Silmarillion y que se puede observar en la cotidianidad de todo lo que nos rodea. Pero me parece interesante que hagamos esta observación sobre este libro. Quiero motivarlos a todos quienes están siguiendo el proyecto y quienes hacen análisis literarios, que hagan eso mismo con cualquier narración que les guste, que hagan eso mismo y observen todo lo que hay detrás de las letras, desde ciencia ficción, fantasía, desde novela, novela no ficción, hasta un artículo científico, porque todo está para que lo podamos analizar y siempre llevar a nuestro contexto. Así que para terminar, la idea es que todos busquen siempre en los libros un análisis por hacer y busquen siempre en la literatura o en todo lo que ustedes lean algo que se conecte con su realidad. Espero que les haya gustado. Muchas gracias a todos y espero que se comuniquen a través de los comentarios o a través del correo electrónico que dejé para el proyecto. Gracias.